Hola alumnos, buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a ver el hígado, específicamente las funciones de transporte, de almacenamiento y metabólicas del hígado, que es un órgano muy importante. Después de la piel, el hígado y el cerebro son los mayores órganos del cuerpo humano. Y el hígado está localizado estratégicamente en el sistema circulatorio, de manera de recibir la sangre portal que drena del estómago, del intestino delgado, del grueso, del páncreas y del vaso. Ubicado en esa posición, el hígado puede desempeñar un papel fundamental en el manejo de los nutrientes absorbidos por el intestino delgado. Pero el papel del hígado es mucho más amplio, ya que sirve de fábrica química, sistema excretor, glándula exócrina y glándula endocrina, como vamos a ver hoy. Todos los días los hepatocitos secretan entre 800 y 1200 mililitros de bilis, lo cual ya vieron en fisiología digestiva en parte. Pero además el hígado interviene en varios otros procesos que podríamos agrupar en dos tipos de función. Uno, la función de transformar y degradar sustancias captadas de la sangre, devolviéndolas a la circulación o excretándolas en la bilis. Y la segunda, función de almacenamiento, porque el hígado almacena hidratos de carbono, lípidos, vitaminas y minerales, y sintetiza hidratos de carbono, proteínas, colesterol y metabolitos intermediarios. Una función clave del hígado es mediante el metabolismo, detoxificar e inactivar compuestos endógenos, por ejemplo, corticoides y otras hormonas, así como también sustancias exógenas al cuerpo, como por ejemplo fármacos o toxinas. Y además, gracias a su gran capacidad vascular y la abundancia de fagocitos que tienen, que son las células de Kupfer, el hígado proporciona un mecanismo de filtro físico a la circulación al eliminar materia particulada extraña como bacterias, parásitos, eritrocitos senescentes. El hígado posee también la capacidad de convertir hormonas y vitaminas importantes en su forma más activa. Por ejemplo, participa en la hidroxilación inicial de la vitamina D para formar el 1,25 dihidroxivitamina D3 o calcitriol, y en la desiodación de la hormona tiroidea tiroxina, la T4, a triiodotironina, la T3, como vamos a ver cuando veamos fisiología endocrina. Además, hay muchas enzimas hepáticas que procesan sustancias químicas lipofílicas y las hacen metabolitos hidrosolubles más polares que pueden ser excretados a la bilis con mayor facilidad. La bilis es un producto secretor complejo producido por el hígado. La secreción biliar, ustedes ya vieron que tiene como función favorecer la digestión y absorción de lípidos en el intestino, pero también eliminar del organismo muchos productos de desecho, como decíamos recién, tanto endógenos como exógenos. Por otro lado, los productos de los alimentos digeridos, como los hidratos de carbono, los péptidos, las vitaminas y algunos lípidos, son extraídos de la sangre portal por el hígado. Y dependiendo de las necesidades metabólicas corporales, estos sustratos pueden almacenarse en los hepatocitos o liberarse al torrente sanguíneo libres, por ejemplo la glucosa, o asociados con una molécula transportadora, por ejemplo, una molécula de triglicérido unida a una lipoproteína. Bueno, esta diapositiva es para que recuerden un poco la estructura del hígado, que es maravillosa. Fíjense cómo están dispuestas las células, los vasos sanguíneos y linfáticos. Ni siquiera un arquitecto podría haber diseñado una fábrica tan maravillosa como es el hígado. Fíjense que los hepatocitos forman un epitelio de una célula de espesor que constituye una barrera funcional entre dos compartimientos de líquidos que tienen diferente composición iónica.
Una es la luz canalicular, es decir, la que se ve en verde, los canalículos biliares que contienen bilis, y otros son los sinusoides, que son los que se ven acá, más grandes, de mayor tamaño, que contienen sangre. Y existe un transporte vectorial de esos hepatocitos entre los conductillos biliares y el capilar sinusoidal o los capilares sinusoidales, en uno y otro sentido. ¿Por qué? Porque existe una distribución polarizada de receptores y mecanismos de transporte específicos localizados en la membrana apical, que está orientada a la luz de los canalículos, hacia los canalículos biliares, y la membrana vasolateral, que es la que está orientada hacia el espacio, hacia los sinusoides o hacia la sangre, digamos. Entonces hay dos membranas, la apical y la vasolateral. Fíjense también la disposición de la unión, entre un hepatocito con otro. Las membranas plasmáticas están muy fuertemente unidas por proteínas transmembranas. Acá se ve la luz del canalículo biliar. Acá es el surco pericelular, es decir, entre célula y célula. Y fíjense un lobulillo hepático clásico. En un lobulillo hepático clásico, acá se amplía mejor, tenemos la tríada portal, donde está la arteria hepática, la vena portal y los conductos biliares en las puntas de ese hexágono clásico. Y en el centro se encuentra la vena central. Esto ya lo vieron en histología. Ahora lo volvemos a ver para que lo recuerden y vamos a ver cómo es el funcionamiento de estos hepatocitos y cómo ocurre ese transporte vectorial. El hígado posee una irrigación doble, es decir, le viene sangre desde la arteria hepática y la vena portal, pero tiene un único drenaje venoso que es la vena hepática, como se ve acá. Miren que les muestro. Entonces, la sangre la reciben de la arteria hepática y de la vena porta, y el drenaje es la vena central, la vena hepática. La vena porta entonces drena desde del intestino, de los capilares del intestino, del páncreas, de la vesícula biliar, del epiplón y del vaso, y representa alrededor del 75 a 80% de flujo de sangre al hígado, entonces, la vena porta. Y el 20 a 25% restante proviene de la arteria hepática, que se ajusta para mantener siempre un 25% del gasto cardíaco que vaya al hígado. Las células de Kupffer se localizan en el espacio vascular sinusoidal. Recuerden que las vimos, que son macrófagos que eliminan material particulado de la circulación. También tenemos otras células, acá no se ven, las células estrelladas, que se localizan en el espacio de Dice y se caracterizan morfológicamente por la presencia de gotitas de grasa grandes en su citoplasma. Estas células estrelladas desempeñan un papel importante en el almacenamiento de la vitamina A, que es lipídica, y también hay evidencias que indican que puede transformarse en miofibroblastos proliferativos y contráctiles. ¿Para qué? Para que tras una lesión hepática estas células activadas puedan participar en la fibrogénesis, remodelando la matriz extracelular. Los hepatocitos próximos a la vénula portal terminal y la arteriola hepática, es decir, estos que se ven acá, pertenecen a la zona 1, porque son los primeros en ser perfundidos por la sangre porta y la sangre de la arteria hepática. Por tanto, reciben las concentraciones más elevadas de oxígeno y de solutos. Estos hepatocitos periportales son los más resistentes a situaciones de falta de circulación
o déficit nutricional. Después tenemos acá también se ve la zona 1, que es la más oxigenada. Después tenemos los hepatocitos de la zona 2, intermedia, y la población más distal de hepatocitos que se localizan cerca de la vena central, que se llama zona 3. Se ve acá también la zona 1, la zona 2 y la zona 3, que es la menos oxigenada. Y que además esa sangre ya ha sido modificada por los hepatocitos precedentes, por tanto están expuestos a concentraciones cada vez menores de nutrientes y oxígeno. Debido a los microambientes especializados de las células en diferentes zonas, algunas enzimas se expresan preferencialmente en una zona u otra. Por ejemplo, en la zona 1 es especialmente importante el metabolismo energético oxidativo con la beta-oxidación. En la zona 3 se localizan la síntesis de glucógeno a partir de glucosa, la glucólisis, el metabolismo de xenobióticos y la formación de glutamina. De manera que esas 3 zonas varían en cuanto a los nutrientes que les llega y a las enzimas que expresan, por lo tanto, a las funciones que cumplen. El hígado posee una irrigación doble. ¿Por qué? Porque recibe sangre de la arteria hepática y de la vena porta, pero tiene un único drenaje venoso, que es el de la vena hepática. La vena porta drena los capilares del intestino, del páncreas, de la vesícula biliar, del vaso, y es entre un 75 y un 80% del flujo de sangre que le llega al hígado, le llega a través de la vena porta. El 20 y 25% restante proviene de la arteria hepática. Entre los hepatocitos, y especialmente cercanos al espacio sinusoidal, tenemos a las células de Kupffer, que eliminan materia particulada de la circulación. Acá no se ven. Y también tenemos otro tipo de células que son las estrelladas, que se localizan en el espacio de Dice y se caracterizan morfológicamente por la presencia de grandes gotitas de grasa en su citoplasma. Y esto es así porque estas células desempeñan un papel importante en el almacenamiento de vitamina A, que es una vitamina lipídica. Tras una lesión hepática, además, parece que estas células estrelladas podrían participar en la fibrogénesis remodelando la matriz extracelular. Los hepatocitos próximos a la vena porta, es decir, todos los que están cercanos a la vena porta y a la arteriola hepática, se denominan a ellos como pertenecientes a la zona 1. Acá se ve un poco mejor, la zona 1. Estos hepatocitos periportales son los más resistentes a situaciones de compromiso circulatorio o déficit nutricional. Luego tenemos a los hepatocitos de la zona 2, que es intermedia, y la población más distal de hepatocitos localizados cerca de la vena hepática terminal, de la vena central, que son perfundidos secuencialmente con sangre que ya ha sido modificada por todos los hepatocitos precedentes. Les llega una sangre más desoxigenada y con menos cantidad de nutrientes. Debido a los microambientes especializados de células en las distintas zonas, algunas enzimas se expresan preferencialmente en una zona u otra. Por ejemplo, la glutamina sintetasa es expresada exclusivamente en uno o dos hepatocitos inmediatamente adyacentes a las venas hepáticas. En la zona 1 es importante el metabolismo energético oxidativo, hay mucha beta-oxidación en esos hepatocitos. También metabolismo de aminoácidos, ureagénesis, gluconeogénesis y síntesis de colesterol y formación de bilis. En la zona 3, en cambio, se localizan la síntesis de glucógeno a partir de glucosa, la glucólisis, el metabolismo de xenobióticos y la formación de glutamina.
Y aunque parece que cada hepatocito pueda realizar múltiples funciones metabólicas, la actividad enzimática predominante se debe a la adaptación al microambiente que tienen proporcionado por la microcirculación hepática. Por eso lo de las zonas más oxigenadas, menos oxigenadas, con más nutrientes y con menos nutrientes. Bueno, el hígado produce alrededor de 250 a 1,5 litros de bilis por día. Los componentes mayoritarios de la bilis son los que se encuentran acá. Mayormente tiene ácidos biliares o sales biliares, fosfolípidos y colesterol. La secreción de los ácidos biliares, de la bilis, tiene lugar en 3 pasos. Primero, el hepatocito secreta bilis activamente hacia el canalículo biliar. Luego, los conductos biliares intrahepáticos y extrahepáticos no solo transportan la bilis, sino que también secretan un fluido acuoso rico en bicarbonato. Todo esto puede producir alrededor de 900 mililitros por día de la llamada bilis hepática. En tercer lugar, entre comidas, aproximadamente la mitad de esa bilis producida es desviada a la vesícula biliar, quien la almacena, y que además elimina isosmóticamente sales y agua. La formación de bilis por los hepatocitos requiere la secreción activa, dependiente de energía, de solutos orgánicos e inorgánicos en la luz canalicular, seguida del movimiento pasivo de agua. Este movimiento pasivo de agua puede darse por la vía paracelular y transcelular, que ustedes ya conocen ambas. En cuanto a la vía paracelular, el movimiento de agua a través de las uniones estrechas entre los hepatocitos arrastra solutos por el mecanismo de arrastre por solvente. Y respecto a la vía transcelular, el agua accede a los hepatocitos a través de una acuoporina que está localizada exclusivamente en la membrana sinusoidal. Además tiene iones inorgánicos. El principal ion, el catión de la bilis, es el sodio, y los principales aniones inorgánicos son el cloruro y el bicarbonato. Acá se observa la formación de los ácidos biliares a partir del colesterol. Se forman los ácidos biliares primarios, ácido cólico y ácido queno-deoxicólico. Luego se forman los ácidos biliares secundarios, el deoxicólico, el litocólico y el uso-deoxicólico. Y a partir de ellos, ellos se pueden conjugar, como vimos, con glicina o con taurina, dando lugar a los ácidos biliares conjugados, que son más hidrofílicos y son más fácilmente excretables. Bueno, estas son las funciones de la bilis para que les quede en mente, que les quede claro. Por un lado, la digestión y absorción de grasas por los ácidos biliares, que es uno de los componentes de la bilis, y otro es el medio para la excreción de varios productos de desecho que proceden de la sangre y que el hígado los transformó en sustancias más polares y fácilmente excretables. En relación a la digestión y absorción de las grasas, los ácidos biliares permiten la emulsión de las partículas de grasas, es decir, las convierten en partículas mucho más chiquititas que son fácilmente atacadas por las enzimas que se llaman lipasas. Y eso favorece la absorción entonces de los productos finales de la digestión de grasas por la mucosa intestinal. Acá se ven entonces como una micela que tiene ácidos grasos, colesterol, diglicéridos, monoglicéridos, tiene esas cadenas polares hidrofóbicas que se asocian con los líquidos acuosos que las rodean, mientras que tienen una parte que es hidrofóbica, que es la que se asocia con los lípidos que llevan esas micelas. Bueno, de esa manera, al formar las partículas de grasa, hacerlas más pequeñas,
permite que puedan ser atacadas por las lipasas. Los ácidos biliares pueden entrar al hepatocito de 3 maneras. Una es como la sal no conjugada, que en esta figura se representa como AB negativo, el ácido biliar protonado, que es neutro, no tiene carga, o la sal biliar conjugada con taurina o con glicina, que acá se muestra como AB y la Z sería la taurina o la glicina. Y las 3 vías de entrada son estas que se muestran acá. Una es directamente a través de la membrana, otra es a través de el cotransportador sodio-taurocolato, impulsado por sodio, y la otra es a través de los transportadores de aniones orgánicos, como el que se ve acá. De esas 3 maneras pueden entrar los ácidos biliares en la manera en la cual estén. Una vez adentro, se pueden unir a proteínas transportadoras y así transportarse. Algunos se conjugan con sulfato o glucuronato, que está mostrado el glucuronato o el sulfato con Y. Y luego estos abandonan el hepatocito hacia el canalículo por medio del transportador MRP2, que es una proteína de la familia de las proteínas asociadas a resistencias a múltiples fármacos. La mayoría de los ácidos biliares, sin embargo, se conjuga con taurina o glicina antes de acceder al canalículo biliar a través de esta otra proteína transportadora. La forma neutra puede difundir directamente al interior de la célula a través de la membrana. La conjugación lo que hace es aumentar el carácter hidrofílico de los ácidos biliares. La taurina más que la glicina. Y favorece la disociación del protón de la cadena lateral. Bueno, ambas propiedades, es decir, favorecer la disociación del protón y aumentar el carácter hidrofílico, disminuyen la capacidad del ácido biliar de atravesar membranas a través de difusión pasiva no iónica, como es el caso, de manera que pueden ser excretados y no vuelven a reabsorberse. Disculpen. Los ácidos biliares son muy importantes, como dijimos, para favorecer la absorción intestinal de los lípidos de la dieta. La cantidad de ácidos biliares que el hígado produce normalmente en un día varía con el número de comidas y con el contenido en grasa de las comidas que se consumen, pero típicamente oscila entre 12 y 36 gramos. Pero fíjense que la tasa basal de síntesis hepática de ácidos biliares a partir del colesterol es de solo 600 miligramos por día en individuos sanos. Obviamente tiene que haber un mecanismo muy eficiente para el reciclado de los ácidos biliares secretados por el hígado. Bueno, este mecanismo, este reciclado, se denomina circulación enterohepática y ocurre cuando, especialmente en el ilion terminal y en el colon, se reabsorben ácidos biliares y se devuelven al hígado con la sangre portal. La pequeña fracción de ácidos biliares que escapan de la absorción, vamos a ver que hay una absorción activa o pasiva de cualquiera de las dos, se encuentra sujeta a modificación bacteriana en el colon, eso que escapa, es decir, a lo que no se reabsorbe, las bacterias lo modifican químicamente. La mayor parte de la bilis secretada en el duodeno se encuentra en forma conjugada y la circulación enterohepática termina retirando el 95% o más de estas sales biliares secretadas. La absorción puede ser pasiva, directamente a través de las membranas y sin requerimiento de energía, o que ocurre en la mayor parte del intestino, o activa, que se limita al ilion terminal. Esa ocurre en el ilion terminal, la activa. Obviamente la absorción activa requiere energía.
y absorbe preferencialmente sales biliares conjugadas que están cargadas negativamente, de forma que no se absorben bien por los mecanismos pasivos. La bilirrubina se produce en el vaso, en el hígado y en la médula ósea como un derivado del grupo hemo. El grupo hemo, entonces, que proviene de la hemoglobina, de esos glóbulos rojos, lo que sucede es que hay una enzima que se llama hemoxigenasa que la metaboliza a biliverdina, a monóxido de carbono y a hierro. Esa biliverdina, mediante la acción de la biliverdina reductasa, forma bilirrubina, que es la que capta el hígado. Luego el hígado toma la bilirrubina y la conjuga con ácido glucurónido, con sulfato u otras moléculas, y así la vuelve más polar y se puede excretar. El hepatocito capta la bilirrubina a través de su membrana vasolateral, a través de un transportador de aniones orgánicos y otros mecanismos que no han sido identificados aún. Luego la conjuga, normalmente, como les dije, mayormente con ácido glucurónido, en este caso, en el caso que se muestra, con 1 o 2 residuos de ácido glucurónido, y exporta esta forma de bilirrubina conjugada a la bilis. Acá vemos entonces la exportación a través de los receptores, las moléculas de transporte de la familia ABCC2, que es eliminada, excretada al conducto biliar. Luego pasan al intestino delgado y las bacterias específicamente del ilion terminal y también del colon convierten parte de ese glucurónido de bilirrubina de vuelta a bilirrubina. Pero otra parte se convierte en urobilinógeno, que es incoloro, y si permanece en el colon, el compuesto es degradado a estercobilina, que es el principal pigmento de las heces. Si el urobilinógeno puede acceder a la circulación, reabsorberse y acceder a la circulación, y es filtrado por el riñón, donde se convierte en urobilina, y es lo que proporciona a la orina su color amarillo característico. Esta tabla les resume los compuestos que son excretados por el hígado en los conductos biliares. Recuerden que el hígado puede excretar productos endógenos o exógenos. Dentro de los endógenos tenemos las sales biliares, el urobilinógeno y el colesterol, que se reabsorben por la circulación enterohepática. Después tenemos un fosfolípido como la lecitina, que también se reabsorbe un pequeño porcentaje por esa circulación enterohepática. Y la bilirrubina, que no tiene circulación enterohepática. Y dentro de los exógenos, por ejemplo, distintos tipos de fármacos, como ampicilina, penicilina, sulfonamidas, algunas se reabsorben y tienen circulación enterohepática, y algunas se reabsorben en pequeño porcentaje, también con circulación enterohepática. Las que más se reabsorben son la ampicilina, streptomicina y tetraciclina, mientras que la penicilina se reabsorbe en un pequeño porcentaje. Bueno, esto para que vean, tengan una idea de los compuestos que se excretan a los conductos biliares y que vean que hay compuestos endógenos y exógenos y que algunos sufren circulación enterohepática y otros no. Como dijimos, el hígado tiene una gran capacidad para detoxificar o eliminar muchos compuestos, entre ellos fármacos, o sea, compuestos exógenos o productos finales del metabolismo y hormonas. También elimina agentes patógenos a través de las células de Kupfer, de manera que tiene una forma de eliminar física, que es a través de las células de Kupfer, y química, que es a través de la detoxificación por el metabolismo. Así, de esa manera, por ejemplo, convierte el amoníaco en urea, las porfirinas tóxicas en bilirrubina y las purinas tóxicas en ácido úrico. Pero también muchas hormonas secretadas
Casi todas hormonas esteroides, como los estrógenos, el cortisol y la aldosterona, son metabolizadas en el hígado. El hígado tiene entonces enzimas específicas que convierten estas moléculas, que son apolares, en formas más polares, más hidrosolubles y menos susceptibles de ser reabsorbidas por el intestino, y que son la hidroxilación y la conjugación. Es decir, son enzimas que intervienen en la hidroxilación, adición de grupos oxidrilo, y en la conjugación con grupos polares. Los productos de estas reacciones entonces luego se excretan en la bilis o se devuelven a la sangre para ser excretadas por los riñones. Los hepatocitos entonces procesan muchos compuestos mediante reacciones de biotransformación que, por lo general, tienen lugar en 3 fases. La reacción de fase 1 son reacciones de oxidación o reducción. Aquí se ve oxidación, es decir, hidroxilación, y que normalmente lo que hace es generar un compuesto más polar. Y estas reacciones de fase 1 son catalizadas en gran parte por los citocromos P450. Además de la hidroxilación, podemos tener reacciones de desalquilación y deshalogenación, entre otras. Luego se aumenta la solubilidad de esos compuestos hidroxilados, en este caso, conjugándolo con un compuesto muy hidrofílico como el glucuronato, el sulfato o el glutatión, que forman parte de las reacciones de fase 2. De tal manera que ahora ese compuesto queda conjugado. Y por último, en la fase 3, el compuesto conjugado abandona el hígado a través de transportadores de la membrana sinusoidal y canalicular. Entonces, en la fase 2 de biotransformación, el hepatocito conjuga los metabolitos generados en la fase 1 para producir, como dije, compuestos más hidrofílicos como glucurónidos, sulfatos y ácidos mercaptúricos. Estos productos de la fase 2 pueden ser excretados con facilidad a la sangre o a la bilis. Las reacciones de conjugación son los pasos críticos de los procesos de detoxificación. Por lo tanto, defectos en una enzima concreta, por ejemplo, por un defecto genético, puede resultar en una disminución en la eliminación de ese compuesto. Tenemos entonces conjugación con glucuronato, que en parte ya lo vimos. La uridina difosfato glucuroniltransferasa o UGT está localizada en el retículo endoplasmático liso hepático. Consta de 2 familias de acuerdo a su especificidad por sustrato. Las UGT1 catalizan la conjugación de ácido glucurónico con fenoles o con bilirrubina, que es lo que vimos en las diapositivas anteriores. Mientras que la familia de UGT2 cataliza la glucuronidación de esteroides, como por ejemplo estradiol, estrógenos, o ácidos biliares. Después tenemos la conjugación con sulfatos. Para eso tenemos las enzimas sulfotransferasas que se localizan en el citosol de los hepatocitos y catalizan la sulfatación de esteroides, algunos catecoles y sustancias extrañas al organismo como alcohol o metabolitos de hidrocarburos que puedan ser carcinogénicos. Y luego tenemos la conjugación con glutatión, que es lo que se ve en la figura. Los hepatocitos conjugan muchos compuestos con el glutatión reducido para su excreción y posterior procesamiento en los conductos biliares o en el riñón. El glutatión es un tripéptido, como se ve acá, compuesto por glutamato, unido mediante enlaces gamma con una cisteína, que a su vez se une mediante enlaces alfa con glicina. La glutatión S-transferasa, entonces, que es principalmente citosólica, cataliza la conjugación de algunos sustratos al resto de cisteína del GCH, el glutatión reducido. Entre los sustratos
que se conjugan con glutatión se encuentran diversos metabolitos electrofílicos de compuestos lipofílicos, productos de peroxidación lipídica y haluros de alquilo y arilo. En algunos casos los conjugados posteriormente son excretados a la bilis, pasan al conducto biliar y son excretados a la bilis y siguen siendo modificados eliminando el residuo glutamil del glutatión por la gamma-glutamil transpeptidasa de la célula epitelial del conducto biliar. En otros casos, los conjugados con glutatión son secretados al plasma y son filtrados por el riñón, donde también hay un gamma-glutamil transpeptidasa del borde en cepillo del túbulo proximal que elimina, de la misma manera que lo que vimos para el conducto biliar, elimina el residuo glutamil y luego a continuación una dipeptidasa elimina el residuo de glicina para producir un conjugado de S-cisteína que es excretado a través de la orina o es acetilado en el riñón o en el hígado para formar un derivado mercaptúrico que también es excretado en la orina. En definitiva, todos estos procesos lo que hacen es hacer más fácilmente excretable los compuestos que se deban excretar por estas transformaciones metabólicas sucesivas. Bueno, también vimos la función metabólica del hígado, que el hígado era un órgano metabólicamente activo y es muy aeróbico, porque recibe el 28% de la sangre corporal total y extrae el 20% del oxígeno empleado por el organismo. Es un órgano clave para mantener la concentración de glucosa en sangre dentro de un rango estrecho, en un proceso dinámico que implica la producción y la utilización de la glucosa endógena. Así, entre comidas, cuando la concentración de insulina es relativamente baja y la de glucagón es elevada, como se observa acá, estas hormonas actúan sobre el hepatocito, la insulina estimula la entrada de glucosa y su transformación en glucógeno, y el glucagón o la adrenalina estimulan la liberación de glucosa por el hepatocito, de tal manera que está ampliamente regulado el ingreso y egreso a la circulación de glucosa por parte del hepatocito. Entonces, podemos decir que el hígado sirve como fuente de glucosa plasmática, tanto porque sintetiza glucosa como porque la genera a partir de la degradación de glucógeno. La síntesis de novo de glucosa a partir de lactato, piruvato y aminoácido, que se llama gluconeogénesis, que ustedes ya lo vieron en química biológica, es una de las funciones hepáticas más importantes. Resulta esencial para mantener una concentración plasmática normal de glucosa, que es la principal fuente de energía de la mayoría de los tejidos. Y la segunda vía por la que el hígado aporta glucosa al torrente sanguíneo es mediante la glucogenólisis. Luego de una comida abundante, cuando la concentración de insulina es relativamente alta, como en este caso, el hígado hace lo contrario, actúa como un sumidero de glucosa, la capta de la sangre portal o puede catabolizarla a piruvato o emplearla para la síntesis de glucógeno. También puede metabolizar otros hidratos de carbono como galactosa y fructosa y en cualquiera de los casos pueden entrar a la glucólisis para la generación de energía. Otra de las funciones principales del hígado es producir una gran variedad de proteínas para ser exportadas al plasma sanguíneo. Entre estos productos se encuentran proteínas plasmáticas como la albúmina que intervienen en mantener la presión osmótica coloidal del plasma.
Pero otros productos proteicos son factores que participan en la hemostasia, como vamos a ver en la próxima clase, la coagulación sanguínea, y en la fibrinólisis, es decir, la degradación de los coágulos sanguíneos. Pero también produce proteínas transportadoras de distintos compuestos que tienen que ser transportados en sangre, por ejemplo, hormonas, prohormonas, lipoproteínas. El hígado controla también la disponibilidad de aminoácidos en la sangre sistémica, activando la ureagénesis tras una comida rica en proteínas y inhibe a la ureagénesis durante el ayuno o cuando la ingesta de proteínas es baja. Acá está la formación de la urea, donde se elimina el amoníaco, que es el producto final, fíjense en el metabolismo de muchos aminoácidos, el amoníaco producido, ese amoníaco es degradado a urea, que es un compuesto menos tóxico y que puede ser eliminado por el riñón. Entonces, el hígado detoxifica el amonio producido, convirtiéndolo en urea, en un 95% del total de amonio. Y este amonio también lo utiliza para la formación de glutamina, que es el 5% restante y que se necesita para otros procesos, como vamos a ver cuando veamos fisiología renal. Tanto la urea como la glutamina pueden abandonar el hígado y llegar al riñón, que los elimina a través de la orina. Pero también, como vimos anteriormente, el hígado es el principal lugar para la síntesis y secreción de glutatión, que es fundamental para la detoxificación y la protección frente al estrés oxidativo de múltiples órganos. También interviene en la interconversión de distintos aminoácidos por transaminasas y en la síntesis de distintos compuestos a partir de los aminoácidos. Por eso el hígado es una gran fuente de distinto tipo de transaminasas. Esta tabla la leen ustedes tranquilo, pero fíjense que acá tenemos las proteínas plasmáticas principales que produce el hígado, la albúmina, recuerden, presión oncótica u osmótica, la alfa-fetoproteína, la fibronectina plasmática, la proteína C reactiva, la alfa-microglobulina y otras globulinas. Factores que participan en la hemostasia y en la fibrinólisis. En la coagulación, por ejemplo, para la coagulación fabrica el fibrinógeno y todos los otros factores de la coagulación, excepto el factor 8, pero también produce inhibidores de la coagulación y compuestos que intervienen en la fibrinólisis, es decir, en la rotura de ese coágulo sanguíneo. También proteínas transportadoras. Hay muchos compuestos que son transportados en la sangre mediante la unión a proteínas transportadoras, porque de otra manera no podrían transportarse debido a que no son hidrofílicos, es decir, que son hidrofóbicos. Bueno, hay varias globulinas, muchas globulinas de unión a hormonas sexuales, que ustedes lo vamos a ver, son lipídicas. También globulina de unión a tiroxina, la transferrina, la proteína de unión a vitamina D, que es una vitamina lipofílica también. Y después algunas prohormonas, ustedes ya lo vieron, el angiotensinógeno, cuando vimos cardiovascular vimos el angiotensinógeno que generaba angiotensina en la vía de renina, angiotensina, aldosterona. Y después todas las apolipoproteínas, que son esas proteínas que son necesarias para la formación de las lipoproteínas, los kilomicrones, las LDL, VLDL, HDL y DL. Entonces, fíjense la variedad de proteínas que sintetiza el hígado. Como les dije anteriormente, el hígado elimina el amoníaco del organismo generado a partir del metabolismo de las proteínas, lo elimina mediante su conversión a urea, en lo que se llama el ciclo de la urea. Que la urea generada, entonces, por el ciclo de la urea,
Esto seguramente lo vieron en química biológica, así que no nos vamos a detener en los pasos, pero fíjense que a partir entonces de amoníaco entra el ciclo de la urea y se genera urea, que abandona el hepatocito a través de un canal de urea, que de hecho es un tipo de acoporina 9, luego accede al torrente sanguíneo y termina siendo excretada por los riñones. Acá se ve mejor entonces cómo a partir de amoníaco se genera urea, va a la circulación, la mayoría sufre excreción urinaria, hay un porcentaje que se reabsorbe, pero se termina excretando el amonio en las heces. Entonces, cada día, como parte del catabolismo proteico, el hígado detoxifica aproximadamente 940 milimoles de grupos aminos derivado de la degradación de los aminoácidos. Este amonio, entonces, es detoxificado, convirtiéndolo en urea, un 95%, como les dije antes, y glutamina, el 5% restante. Fíjense que tenemos que se genera glutamina y la glutamina es exportada. Abandona el hígado y llega al riñón, quien lo elimina o lo utiliza. Vamos a ver para qué utiliza el riñón la glutamina. El hígado es el único órgano donde se expresa completamente todas las enzimas del ciclo de la urea, de tal manera que es el único órgano que puede detoxificar el amonio producido de la desaminación, es decir, del metabolismo de los aminoácidos. Bueno, otra de las funciones metabólicas del hígado muy importantes es en el metabolismo de las grasas. Yo no me voy a meter mucho con esto porque ustedes esto lo vieron en química biológica, pero para que recuerden que los enterocitos del intestino delgado procesan los ácidos grasos consumidos como triglicéridos de la dieta y los segregan a la linfa en forma de unos agregados de lípidos y proteínas grandes denominados kilomicrones. Estos kilomicrones son metabolizados o degradados por lipoproteín lipasas que se encuentran en las paredes de los endotelios capilares de tejido adiposo y muscular, digiriendo parcialmente los triglicéridos, por lo cual los kilomicrones remanentes se enriquecieron en colesterol, pero aún tienen triglicéridos. Y cuando son tomados por el hígado, toman entonces esos triglicéridos y el colesterol que proviene de la dieta y que se suma a la fuente de colesterol endógena producida por el hepatocito. A su vez, el colesterol puede tomarse del colesterol que viene de las células, que viene a través del HDL y LDL en un mecanismo de internalización por receptor de LDL. Se toma ese colesterol que se encontraba en células de los distintos tejidos. El hígado es el principal órgano para el control del metabolismo del colesterol. Entonces, lo puede tomar a partir de los kilomicrones, lo puede tomar por síntesis de novo o lo puede tomar por la captación de las LDL. Y además, el hígado exporta colesterol de dos formas principales. Lo emplea para formar ácidos biliares, que pasa a la bilis, o también exporta el colesterol a la sangre en forma de VLDL. Estas son todas las lipoproteínas que ustedes ya las han visto en química biológica, por eso no me meto mucho con ello. El colesterol se encuentra presente en las membranas y en la bilis, principalmente como colesterol libre. En el plasma y en algunos tejidos, el colesterol está esterificado con ácidos grasos de cadena larga. Las principales fuentes de colesterol son la captación de colesterol de la dieta y la síntesis de novo por varios tipos de células, entre ellas los hepatocitos. La síntesis de novo del colesterol
en hepatocitos, por ejemplo, es un proceso en múltiples pasos que se origina o que comienza a partir de acetilcoenzima A. Tiene lugar en el retículo endoplásmico liso y en citosol. La síntesis hepática de colesterol puede ser inhibida por el colesterol de la dieta y por el ayuno, y puede aumentar en casos de drenaje biliar u obstrucción del conducto biliar. El paso limitante de la síntesis de colesterol es la conversión de 3-hidroxi-metilglutaril-CoA a mevalоnato por la hidroximetilglutaril-CoA reductasa. Y la concentración de esta enzima se encuentra disminuida por la concentración de colesterol en la célula, es decir, cuando está alto el colesterol inhibe a la reductasa, por lo cual no hay síntesis de nuevo del colesterol. Por eso muchos fármacos reductores que intentan reducir la concentración de colesterol en plasma son inhibidores de esta enzima, de la reductasa. Otras funciones del hígado son ser el almacenamiento de vitaminas liposolubles como la A, la D, la K y la E, y también el metabolismo de alguna de ellas. Acá, por ejemplo, se observa cómo la vitamina D3 se obtiene de los alimentos o bien de la producción en piel, por acción de los rayos ultravioleta, y este precursor inactivo sufre una hidroxilación, una 25-hidroxilación para generar la 25-hidroxivitamina D3, que luego termina de activarse por una hidroxilación en el carbono 1 en el riñón, de tal manera que el hígado interviene en el metabolismo y activación de la vitamina D3. La vitamina A es la que más se deposita en el hígado, que también contiene igual grandes cantidades de vitamina D y de vitamina B12, pero la mayoritaria es la vitamina A. El hígado puede almacenar cantidades suficientes de vitamina A para prevenir su carencia, casi hasta 10 meses. Y las cantidades de vitamina D que puede almacenar podrían bastar para evitar una carencia durante 3 a 4 meses sin ingerir o sin producir, obviamente. Y las de vitamina B12 durante más o menos un año. Otra función es almacenar hierro y cobre. Si exceptuamos el hierro transportado por la hemoglobina de la sangre, el mayor porcentaje de hierro del organismo se almacena en hígado, en forma de ferritina. Las células hepáticas contienen grandes cantidades de una proteína que es la apoferritina, una proteína que se une al hierro de manera reversible. Así, cuando el organismo dispone de cantidades suficientes de hierro, las combina con la apoferritina para formar ferritina y se deposita en las células hepáticas hasta que se hace necesario sacarlas del hígado, digamos, hasta que se necesita su presencia en otros tejidos. Si el hierro de los líquidos corporales circulantes es muy baja, entonces la ferritina lo libera. En consecuencia, el sistema apoferritina-ferritina del hígado actúa como si fuera un amortiguador del hierro sanguíneo y como sistema de depósito de hierro. Y el hígado también, al ser un órgano expansible y sus vasos poder almacenar grandes cantidades de sangre, actúa como depósito de sangre. El volumen normal de sangre, tanto de las venas hepáticas como de los sinusoides hepáticos, es de 450 mililitros, es decir, casi un 10% del volumen sanguíneo total del organismo. Si la presión en la aurícula derecha aumentara, y esto se transmite al hígado, este se podría expandir y alojar entre medio litro a 1 litro más de sangre en sus venas y sinusoides. Y para finalizar, esto lo van a ver bien cuando
los bioquímicos cuando cursen análisis clínicos, los farmacéuticos no, pero es importante entender qué es lo que se determina cuando hablamos de que se hace un hepatograma en el laboratorio clínico. Normalmente los hepatogramas son utilizados para diagnosticar o supervisar enfermedades o daño en el hígado. Miden los niveles de diferentes enzimas que se encuentran obviamente en hígado y proteínas en la sangre para determinar si existe alguna alteración en el hígado o para ver si se ha visto afectado el hígado por otras patologías originadas en otras partes del organismo o para seguir la función hepática, controlarla en pacientes que siguen tratamientos con medicamentos que son hepatotóxicos. Algunos de los análisis incluyen a la determinación de la alanina transaminasa, que es una enzima que obviamente se encuentra en hígado y que ayuda a convertir las proteínas en energía para las células hepáticas. Cuando el hígado está dañado, se libera esta enzima al torrente sanguíneo y aumentan sus niveles. La aspartato transaminasa es una enzima que ayuda a metabolizar los aminoácidos también. Normalmente está presente en sangre en niveles bajos y un aumento de esta enzima puede indicar daño o enfermedad del hígado o también daño muscular. La fosfatasa alcalina es una enzima que se encuentra no solo en hígado sino que también en huesos. Es importante para descomponer proteínas y si los niveles de fosfatasa alcalina son más altos de lo normal es posible que el hígado presente alguna enfermedad o daño. O puede ser también que provenga de daño óseo. Albúmina y proteína total, como es una de las principales proteínas producidas por el hígado, la albúmina, y el cuerpo necesita albúmina para combatir infecciones y realizar otras funciones. Si los niveles de albúmina y de proteína totales son más bajos de lo normal, puede ser que el hígado presente alguna enfermedad o daño. La bilirrubina, es una sustancia producida durante la descomposición de los glóbulos rojos y ustedes ya saben que en el hígado sufre conjugación. Si los niveles de bilirrubina son elevados, es posible que el hígado presente alguna enfermedad o daño o que haya presencia de anemia. La gamma-glutamil transferasa es una enzima que la vimos recientemente. Si los niveles son más altos de lo normal, es posible que el hígado, las vías biliares estén dañados. Recuerden que era una de las enzimas responsables de la transformación del grupo glutámico. La lactato deshidrogenasa es una enzima también que si sus niveles están altos es indicativo de posible daño hepático, pero también puede aumentar por otros trastornos. Y el tiempo de protrombina es el tiempo que tarda la sangre en coagularse y un aumento del tiempo de protrombina podría indicar daños en el hígado, pero también podría deberse a determinados medicamentos anticoagulantes. De manera que en un hepatograma se determinan estas enzimas, ustedes las pueden buscar como que forman parte de qué vías para hacer un trabajito ustedes.